Descubierto, el escalofriante plan de venganza de una esclava romana tras 10 años embrujados. La noche cubría el pequeño pueblo con una penumbra espesa, y en la vieja hacienda convertida en hotel boutique, el aire se sentía denso, como si los muros mismos guardaran secretos sórdidos y cada sombra ocultara un susurro aterrador. Claudia, una joven madre soltera de 30 años, sentía el peso de esas historias aplastándola. Desde que asumió el trabajo en aquel lugar, rumores sobre una esclava romana traicionada y asesinada se deslizaron entre las paredes, llenando el silencio con historias de venganza y rencor. No es verdad, solo viejas leyendas, solía decirse. Sin embargo, el escalofrío en su espalda era inconfundible. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 12, Claudia se encontraba en la recepción, donde el silencio se tornaba difícil de soportar. De repente, un murmullo sutil comenzó a asomarse entre las paredes, palabras inaudibles, arrastrándose como un viento frío. Su corazón se aceleró, había algo inquietante en esos ecos. Tal vez estoy cansada, pensó, pero no pudo quitarse la sensación de que algo la observaba desde las oscuras esquinas del lugar. Don Miguel, un anciano que había trabajado en la hacienda desde antes de su transformación en hotel, la miró desde detrás de la barra. Sé que no crees en estas cosas, pero hay quien dice que el espíritu no duerme y se enfurece si lo ignoras, advirtió con una voz temblorosa. Su mirada, cargada de un miedo antiguo, dejó un nudo en el estómago de Claudia. Aún así, el escepticismo la envolvió. Pero cuanto más se adentraba en la noche, más terribles eran las cosas que experimentaba. Después de cerrar, el viento aullaba a través de las rendijas de las ventanas. Caminó hacia su pequeño apartamento en el segundo piso, donde su hijo Samuel dormía. Sin embargo, su tranquilidad fue interrumpida cuando Samuel comenzó a hablar en sus sueños. Mamá, la mujer de ojos tristes está aquí otra vez, explicó mientras fruncía el ceño, completamente ajeno al pánico que se apoderaba de Claudia. ¿Quién es esa mujer, hijo?, preguntó, temiendo la respuesta. No lo sé, pero me mira y me hace sentir frío. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo, siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La inquietud de Claudia crecía. A medida que los días avanzaban, Samuel comenzó a hablar de la mujer con más frecuencia, describiéndola con detalles escalofriantes. Mamá, ella me dice que quiere ayudarme a hacer justicia. Das sombras en la hacienda se transformaron en figuras danzantes por la noche, y Claudia sintió que la locura empezaba a apoderarse de ella. Una tarde, en el mercado del pueblo, escuchó murmuraciones sobre la hacienda y la esclava, ocultando historias que hacían hervir su sangre. Todos parecían saber más de lo que decían. Claudia decidió que tenía que enfrentar aquello que acechaba en su hogar. En la noche de Halloween, cuando las fronteras se vuelven difusas, se adentró en los pasillos oscuros de la hacienda, sintiendo la emoción y el terror entrelazados. Los murmullos se intensificaron, resonando en su mente. Una sombra pasó velozmente, y con un grito sordo, Claudia se detuvo en seco. Justo cuando las paredes parecieron cobrar vida, la voz de la esclava resonó en su cabeza: «Es tu culpa, Claudia. Tú y tu sangre son parte de mi dolor». Un frío helado la atrapó, y supo que lo que había comenzado como una rutina se convertiría en una batalla por el alma de su hijo. El eco del pasado cobraría su venganza, o podría escapar del horror que había despertado. Los días se sucedieron entre el terror y la incertidumbre. Claudia evitaba mirar a su hijo a los ojos, temiendo que su mirada le revelara secretos que no estaba lista para escuchar. La mujer de ojos tristes continuaba visitando las noches de Samuel, susurrando promesas de justicia. Claudia se sentía atrapada en un túnel oscuro del que no podía salir, y la presión de lo desconocido comenzaba a desgastarla. Aquella tarde, decidió buscar respuestas. En la biblioteca del pueblo, los libros antiguos prometían responder a su angustia. Se sentó ante un viejo volumen cubierto de polvo, leyendo fragmentos sobre la vida de la esclava romana, su historia de traición y dolor. La joven había sido condenada a vivir en el sufrimiento, su espíritu encadenado a la hacienda por las injusticias que había sufrido. Claudia sintió un escalofrío al leer cómo los espíritus atormentados, al no hallar descanso,
buscaban venganza a través de aquellos que llevaban su mismo linaje. No puede ser, murmuró, tratando de ahogar el pánico creciente en su pecho. Alzó la vista y, al instante, notó que varios ojos la observaban desde las estanterías. Susurros ininteligibles llenaban el aire mientras un escalofrío recorría su espalda. Rápidamente, dejó el libro y salió de la biblioteca, el eco de los murmullos reverberando en su mente. La idea de que su propio hijo pudiera ser el blanco de un antiguo rencor se convirtió en una realidad aterradora. Si aquella mujer de su sueño era la esclava, entonces Samuel era parte de su venganza. Noche tras noche, el miedo se intensificaba. Samuel seguía hablando de la mujer, ahora manifestándose más frecuentemente. Ella dice que necesita un objeto que pertenece a ti, mamá. Algo valioso, decía con una voz soñolienta y lejana. Claudia temía lo que esto implicaba. Sin embargo, la voz del anciano don Miguel resonaba en su mente, hay quien dice que el espíritu no duerme. ¿Y si lo que lo despertaba era su falta de acción? ¿Y si el papel de víctima podía ser tomado por Claudia? Una noche, el aire helado inundó su habitación. Alertada por un susurro, Claudia se despertó con el aliento entrecortado. La silueta de Samuel estaba de pie al lado de su cama, su mirada vacía fija en un punto detrás de ella. Mamá, murmuró, pero su voz sonaba como si viniera de otro mundo. Claudia lentamente se giró, y ahí estaba, la mujer de ojos tristes, flotando a unos metros de distancia, su rostro etéreo y desgastado, goteando tristeza y rencor. Dame lo que me pertenece, dijo con una voz que resonó como un eco de antiguas campanas. Claudia, paralizada, sentía que el corazón le latía fuera de su pecho. Con un súbito impulso de valentía, recordó el medallón que llevaba en el cuello, un regalo de su abuela. Era un relicario que contenía un fragmento de historia familiar, pero ahora temía que su herencia pudiera sellar el destino de Samuel. La mujer sonrió, y la oscuridad pareció apoderarse del cuarto. Deja que el sacrificio traiga paz. Claudia sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Debería sacrificar su legado para salvar a su hijo? La voz que le decía que era la única solución, resonaba con una claridad aterradora. En ese instante, Samuel habló de nuevo. Ella está muy triste, mamá. Necesita tu ayuda o nadie podrá salvarnos. Desesperada, Claudia se dio cuenta de que el tiempo se le estaba acabando. Había que escoger entre enfrentarse a los fantasmas del pasado o perder para siempre la luz de su hijo. Luchando con la decisión, tomó aire y se acercó al medallón. ¿Podría la herencia de su familia ser la clave para liberar al espíritu atormentado? ¿O había decidido ya su destino? Claudia sintió el medallón en su pecho, un peso que parecía volverse más denso con cada segundo que pasaba. El rostro de la mujer, pálido y lleno de tristeza, la miraba fijamente, como si penetrara en su alma. Tienes lo que busco, devuélvemelo, exigió, su voz resonando como un eco lejano que reverberaba en la habitación. Afuera, el viento aullaba, y las ventanas vibraban como si el mundo mismo se agitara ante la amenaza de lo oculto. Claudia se quedó quieta, el aire denso como un sudario. Cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos, y su mente discutía entre la razón y el instinto maternal, entre la herencia y la vida de su hijo. No puedo, murmuró, sintiendo como el aliento helado de la mujer de los ojos tristes la envolvía. No puedo perder lo que mi abuela me dejó. La mujer sonrió, una mueca torcida que pareció surgir de un pozo de ira acumulada durante siglos. ¿Y qué hay del legado que ya has perdido? ¿Su vida o tus cadenas familiares? Claudia cerró los ojos, invadida por la desesperación. Sus pensamientos se arremolinaban como sombras en la penumbra. El rostro de Samuel, desprovisto de luz, le desviaba la mirada, él parecía atrapado en un trance. La mujer, susurró. Su voz era ahora más clara, más firme. Ella dice que lo que te pertenece puede cambiarlo todo. ¿Qué significa eso, Samuel? ¿De qué estás hablando? Las palabras brotaron de su boca como un grito desgarrador en la oscuridad. La figura de su hijo no se movió, y la expresión de su rostro se tornó inhumana. Claudia sintió un escalofrío recorrerla, un miedo más allá de lo que las palabras podrían describir. De repente, la mujer extendió su mano hacia el medallón, y en ese instante, una explosión de dolor atravesó el corazón de Claudia. Un grito silencioso la invadió. Dame lo que me pertenece. Repitió, y ahora su voz contenía un eco de venganza. El aire comenzó a cambiar, llevándose con él la fragancia del hogar y la calidez que Claudia había conocido toda su vida. No.
Claudia gritó mientras el medallón parecía empezarse a calentar, como si estuviera vivo. De pronto, vislumbró una pequeña figura floreciendo en el aire, imágenes de incomprensión y sufrimiento la rodearon, escenas de otra vida, de un hogar roto, injusticias y cadenas, todo grabado en la memoria de la mujer. Entrégasela, dijo Samuel, cada palabra sonando como un trueno, tú puedes liberarla, mamá. Claudia se sintió abrumada. El conflicto la desgastaba. Miró a la mujer que parecía romperse ante sus ojos, como si la furia de su venganza se transformara en desesperación. «¿Si te doy el medallón es suficiente para que dejes a Samuel en paz?», preguntó, sus lágrimas cayendo incontroladamente. La mujer asintió, un deje de compasión cruzando su rostro. Pero la mirada en sus ojos aún estaba llena de tristeza y rencor. «Todo tiene un precio, Claudia. ¿Estás lista para pagar el tuyo?». La habitación giró, un torbellino de sombras, y la voz del anciano don Miguel volvió a nacer en su mente, el espíritu no duerme, y la venganza es un viaje sin final. Todo, pensó Claudia, ahora asfixiada por la fría realidad. ¿Valdrá lo que estoy a punto de sacrificar? Con el medallón en la mano, el tiempo se detuvo. Miró a Samuel, quien se desvanecía en un mar de susurros, y supo que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando la mujer alzó la mano, una sombra de poder creció entre ellas, casi palpable, como un remolino de sed de justicia. La voz de Samuel casi la convence a ceder. El medallón comenzó a vibrar, y un grito en su interior decía que la decisión no era solo la suya. Claudia pasó la mano sobre el relicario y sintió un tirón que la descontrolaba. La mujer retrocedía un paso, y el juego del destino la llevó a preguntarse, ¿qué precio estoy dispuesta a pagar? En ese momento, la luz titiló a su alrededor, y Claudia supo que el sacrificio era inminente. ¿Estás dispuesta a arriesgar todo para salvarlo? Las palabras de la mujer parecieron resonar eternamente en el aire pesado. Mientras Claudia miraba el medallón, una cadena que la unía a un destino que aún no comprendía. ¿Podría realmente liberar a Samuel, o su elección solo significaría el comienzo de un terror aún más grande? El futuro se definía en sus manos, pero el pasado nunca contactó. Entonces, la oscuridad cobró vida, y Claudia se enfrentó a lo que podría ser su peor noche. Claudia sintió que la habitación se encogía a su alrededor, como si las paredes mismas se unieran para presionarla, el aire se volvía más denso, casi irrespirable. La figura de la mujer se hizo más nítida, su rostro revelando un dolor antiguo, un sufrimiento que parecía estallar en el presente. De repente, una risa amarga rompió el silencio, una risa que goteaba veneno. «Crees que puedes salvarlo, pero no sabes la verdad», dijo la mujer, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. «Samuel no es lo que parece, su esencia es un reflejo de lo que tú decides. ¿Estás lista para descubrirlo?». Claudia sintió que su estómago se encogía. «¿Qué quieres decir?». Con un gesto que parecía convocar el viento, la mujer hizo que una corriente fría recorriera el espacio. La bruma se arremolinó a su alrededor, revelando escenas de su pasado, visiones de Samuel no como el niño que conocía, sino envuelto en sombras y gritos. Claudia pudo ver cómo su hijo luchaba contra fuerzas invisibles, sintiendo su angustia, su miedo. «Es imposible. Es solo un niño», exclamó Claudia, sabiendo que la desesperación en su voz no podía cambiar la verdad que se desplegaba ante ella. «Todo tiene un precio, Claudia», dijo la mujer con una sonrisa que no era tal, era más bien el reflejo de un bosque en medio de una tormenta, lleno de terribles secretos. «Tu amor por él es la llave, pero si decides quedarte con el medallón». Su voz se desvaneció, dejando un eco de advertencia. Afuera, la tormenta se intensificaba. El trueno resonaba como un grito de guerra que acompañaba cada parpadeo de luz. Lo que había sido un hogar seguro se había transformado en una prisión de sombras. Claudia lo sentía, la vibración del medallón en su pecho aumentaba en fuerza, cada latido parecía un tambor, urgía la decisión final. «¿Qué me hará si me niego?», preguntó, cada palabra un desafío envuelto en terror. La mujer extendió su mano, y el medallón comenzó a brillar, llenando la habitación con un resplandor espectral. «Lo que tú no puedes ver es que él no está solo. Samuel no es solo tu hijo. Él es parte de un ciclo, de una historia que comenzó hace mucho tiempo». La voz de la mujer se tornó un susurro. «Tu diseño familiar y su vida están entrelazados con algo aún más oscuro». Un grito resonó en el aire, desgarrador y cercano. Era Samuel, o su eco, atrapado en una lucha más allá de su comprensión. Claudia,
empujada por la desesperación, dio un paso hacia adelante. Dime qué tengo que hacer. La mujer sonrió con una tristeza que cortaba. La verdad es una trinchera más profunda que la venganza. Necesitas romper el ciclo. Necesitas entregar lo que amas más, o te perderás a ti misma en el camino. Claudia se quedó petrificada, mirando el medallón vibrar en su mano, su conexión con su hijo. ¿Perderlo significa salvarlo? Depende de lo que elijas, madre. Saber la verdad puede liberarte, pero el costo será innegable, dijo la mujer, sus ojos brillando como dos estrellas moribundas. Mientras se enfrentaban, Claudia sintió que algo oscuro se manifestaba tras de ella. Un susurro insidioso resonó, y una sombra emergió de la esquina, una presencia que parecía alimentarse del miedo, la angustia y la indecisión. La mezcla de la voz de Samuel y la mujer se hizo eco en su mente. La única manera de salvarlo, es sacrificando lo que te pertenece. De repente, la habitación tembló, y Claudia se dio cuenta de que la decisión ya no era solo suya, era una lucha entre luces y sombras. La sombra se acercaba y la advertencia de la mujer resonaba de manera ominosa en su mente. ¿Estás dispuesta a conocer la verdad de una vez por todas? El medallón dejó de vibrar, y toda la oscuridad pareció concentrarse en su figura. Con el corazón latiendo rápido y las palabras atoradas en su garganta, Claudia sintió que las sombras se movían alrededor de ella, como un serpiente dispuesta a estrangularla. ¿Puedo enfrentar lo que puedo descubrir? Mientras la tormenta continuaba rugiendo y la sombra se abalanzaba, Claudia sabía que el momento había llegado. Se enfrentaría a lo que estaba oculto, no importando el precio que tendría que pagar. Y así, el sacrificio, el terror y la verdad convergieron, dejando a Claudia al borde de una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar el eco de sus propias dudas resonando en la penumbra. La sombra, alimentada por su miedo, se acercaba con una lentitud aterradora. Era como si la oscuridad misma tuviera vida, quieta pero palpitante, ansiosa por devorarla. De repente, el grito de Samuel retumbó en su cabeza nuevamente, desgarrador y lleno de agonía. Era un sonido que cortaba la respiración, que atravesaba su corazón y lo llenaba de desesperación. Se preguntó cuántas veces había escuchado ese grito en sus sueños y si había sido una advertencia que había ignorado. Samuel. Gritó, su voz temblando entre el terror y la esperanza. Pero la figura de la mujer permanecía inmóvil, observando sin prisa, como una araña que espera a que su presa caiga en la trampa. ¿Qué quieres de mí? Preguntó, sintiendo que la angustia podía consumirla igual que las sombras. La mujer, por fin, sonrió, y su rostro se iluminó por el tenue brillo del medallón. Quiero que elijas. Porque el amor puede ser un ímpetu, pero también una cadena. Claudia sintió su pulso acelerándose, su mente enredándose en una maraña de pensamientos. ¿Era su amor por Samuel suficiente para enfrentarse a lo desconocido? ¿O era esta una trampa disfrazada de protección? La sombra, ahora más evidente, comenzó a tomar forma. Era un reflejo de lo que más temía, susurros de los secretos que había mantenido enterrados durante años. Los rostros de quienes había perdido, de decisiones pasadas que la atormentaban, aparecieron en la penumbra. No. Esto no es real. Gritó, dando un paso atrás, solo para toparse con algo frío y sólido detrás de ella. Claudia se volvió, y allí estaba el medallón en su mano, brillando con una luz que oscurecía las sombras a su alrededor. En ese momento, sintió que el medallón le hablaba, no con palabras, sino con imágenes. Visiones de Samuel, de risas compartidas, pero también de un niño que había empezado a cambiar. Había sombras en sus ojos, gritos apagados en su voz. No. Exclamó, consciente de que cada elección la guiaba a algún lugar desconocido, quizás hacia la condena de su hijo. No puedo perderlo. No puedo. La mujer se acercó, su figura oscura abrazando la luz del medallón. La verdad siempre duele, Claudia. Pero el dolor puede abrirte los ojos. La voz de la mujer era suave, como una brisa nocturna, y Claudia sintió que su resistencia comenzaba a debilitarse. Los ecos de sus peores momentos resonaban con mayor fuerza, como un canto de sirena. La sombra a su alrededor se alimentaba de sus memorias, intensificando el frío en su pecho. Y entonces, Claudia vio algo más, una figura que la observaba desde lo profundo de la oscuridad, un rostro conocido, uno que creía haber dejado atrás. ¿Mamá? Resonó una voz que no era de Samuel, pero que la atravesó con un dolor punzante.
Ella supo que se trataba de su madre, muerta hacía años, el espectro de un pasado que jamás había podido enfrentar. ¿Por qué no lo salvaste?, preguntó la sombra de su madre, su mirada fija y acusadora. El corazón de Claudia se detuvo. No era solo el futuro de Samuel en juego, sino su propio pasado, los sacrificios y las decisiones que la habían llevado hasta allí. No. No puedo hacer esto, gritó, el llanto en su voz atrayendo a la mujer y a sus sombras. Pero la figura permanecía inmóvil, y su risa resonó como un eco lejano. Elegiré yo, entonces, dijo con determinación mientras la luz del medallón comenzó a brillar más intensamente, formando un escudo entre ella y la sombra. Cuando la negrura estaba a punto de tragarla, Claudia sintió que el poder del medallón se intensificaba. Pero su conexión con Samuel temblaba. La verdad y la oscuridad colisionaban y despertaban algo que hubiera querido dejar dormido. Tu sacrificio es la clave para la salvación, murmuró la mujer, y la sombra se abalanzó hacia ella, intentando llevarse lo que tanto amaba. Con un último grito de desesperación, Claudia se lanzó hacia adelante, hacia la luz, mientras las sombras se cerraban a su alrededor. Samuel. Te salvaré. Pero en ese momento de decisión, una nueva imagen estalló en su mente. La conexión entre su hijo y la oscuridad se hizo evidente, y una pregunta, aterradora y clara, surgió en su corazón: ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar para salvar a Samuel y a sí misma? Justo cuando la luz parecía consumirla, un grito desgarrador resonó en el aire, y Claudia comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba. Ella ya no era solo una madre, se había convertido en parte de un juego mucho más cruel. ¿Podría realmente enfrentar todo lo que eso significaba? La luz del medallón estalló como un sol en plena tempestad, llenando la habitación con un resplandor brillante que pareció encerrar la oscuridad por un instante. Claudia, paralizada por un ímpetu de poder desconocido, sintió que la sombra titubeaba, retrocediendo ante el ímpetu de su luz. Pero no era suficiente. En algún rincón oscuro de su mente, sabía que la batalla apenas había comenzado. De pronto, la mujer del medallón, con su risa helada, pareció distorsionar la realidad. ¿Crees que puedes escapar de las verdades que has escondido? Su voz resonó, cortante como un cuchillo en la noche. Los recordatorios de su madre continuaban retumbando, y el aire se volvió pesado, como si cada palabra pudiera pesar una tonelada. Samuel, gritó de nuevo, pero esta vez su voz sonaba más tenue, casi un susurro perdido en el electrizante aire. Necesitaba concentrarse, encontrarlo, saber que estaba a salvo. Sin embargo, los recuerdos la atrapaban, imágenes fugaces de momentos con su hijo, y entre cada risa se esconde la sombra de lo que podría ser. Los ecos del pasado comenzaron a estrangularla. Claudia comenzó a ver sombras que tomaban forma entre los objetos de la habitación, formas familiares, rostros de personas que había amado y perdido, entre ellos Samuel. Su risa se transformaba en llanto, y esa marea de dolor amenazaba con arrastrarla hacia un abismo profundo y oscuro. «Detente», gritó, levantando el medallón con fuerza, sintiendo cómo la luz se intensificaba en su mano. Pero la reacción de la sombra fue instantánea. Se abalanzó sobre ella, incorporando el miedo y el sufrimiento en un torbellino de oscuridad. Los rostros que aparecían ante ella comenzaron a desvanecerse, y en su lugar, surgieron visiones de su madre: «Nunca podrás escapar de lo que eres». Claudia sintió que el pánico la ahogaba. «Esto no es real, no puede ser así», murmuró, apenas audible, mientras la mujer entre las sombras se reía, burlona. «El pasado siempre regresa para atormentarte, Claudia. Esta vez no podrás esconderte». Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras comprendía que, si no enfrentaba sus demonios, jamás podría salvar a Samuel. «No te dejaré ganar», declaró, con más resolución de la que sentía. Centró su atención en el medallón, que irradiaba una luz pulsante y llena de energía, y se preguntó si realmente podía canalizar su conexión con su hijo a través de esa luz. La sombra retrocedió un segundo más, como si evaluara su siguiente movimiento. «Tu amor es tu debilidad», replicó la mujer, su rostro distorsionado y burlón. Pero en los ojos de Claudia brilló una chispa de cólera. No podía dejar que la oscuridad se comiera su corazón. La verdad podría doler, pero enfrentarse a una sombra era también liberar lo que había estado atado. Con un grito que resonó en las paredes, levantó el medallón hacia la sombra. En ese instante, la habitación se llenó de un resplandor glorioso, como si miles de estrellas brillaran en una ambición celestial.
La sombra comenzó a retorcerse, su forma se desdibujaba y se desvanecía, y en el aire flotaba una risa estruendosa, llena de agitación y terror. Pero justo cuando parecía desvanecerse, un grito más alto resonó, una queja de dolor que atravesó la penumbra. Era Samuel. El sonido de su angustia perforó la resistencia de Claudia y el destello del medallón comenzó a apagarse. Su corazón se detuvo. El horror la asaltaba. ¿Qué le está pasando? La imagen de Samuel, atrapado entre la luz y la oscuridad, apareció ante ella. Un niño cuya inocencia luchaba por mantenerse a flote en un mar embravecido. La mujer del medallón tomó fuerza nuevamente, acercándose a Claudia con una sonrisa amplia y maliciosa. ¿Estás lista para perderlo todo?, dijo, sus ojos brillando con una mezcla de amenaza y promesa. En ese momento, Claudia entendió que la verdadera pregunta no era cuánto estaba dispuesta a sacrificar, sino si alguna vez sería suficiente para salvar a su hijo. Mientras la sombra avanzaba con sed de venganza, el silencio se volvió palpable. Claudia sintió un frío helado recorrer su espalda y sus pensamientos se empañaron en la incertidumbre. Samuel, murmuró en una mezcla de terror y determinación. En ese instante, supo que el juego acababa de comenzar y el precio podría ser más alto de lo que jamás imaginó. Los ecos del primero de muchos sacrificios resonaban en su mente y un nuevo terror se instalaba. ¿Qué oscuros secretos estaba dispuesta a desenterrar para salvarlo? Claudia sintió que el frío de la sombra se apoderaba de la habitación, como si el aire helado estuviera absorbido por cada rincón. La risa burlona de la mujer, oscura y retumbante, vibraba en sus oídos. La casa ya no era el refugio que conocía, estaba transformada en un laberinto en el que el terror acechaba en cada sombra. De pronto, la luz del medallón comenzó a parpadear, debilitándose. A medida que la intensidad del resplandor disminuía, el abrazo helado de la oscuridad se hacía más fuerte, envolviéndola. Claudia se sintió rendida. «¿Por qué no puedo?», susurró, el miedo ahogando su voz. La sombra se acercaba, su figura se hacía más nítida, delineando un contorno diabólico que parecía alimentarse de su desesperación. Una visión fugaz aterrizó en su mente, su madre, con su cara mezcla de dolor y desdén, susurrándole advertencias que se entrelazaban con los ecos del pasado. «No puedes dejar que se apodere de ti», resonó la voz de la mujer, mientras la risa volvió a explotar en la habitación. Desde la distancia, el grito de Samuel seguía presente, entrelazándose con su angustia, formando una mezcla incesante de agonía. Con cada respiración, Claudia se sentía más atrapada. La sombra ya no eran solo visiones de su madre enojada, sino también figuras que representaban sus propios miedos, la pérdida, la traición, sus decisiones equivocadas y los secretos enterrados que siempre había pensado poder mantener a raya. «No puedes luchar contra lo que llevas dentro», susurró la sombra, estirando una mano y tocando su frente. Una punzada de dolor la atravesó, como si un hilo invisible de culpa la anudara al pasado en una red impenetrable. Claudia se sacudió, la desesperación se transformó en furia. No podía dejar que la sombra ganara, no ahora. Recordó lo que había sentido cuando el medallón brilló por primera vez, la conexión profunda que había tenido con Samuel. «Eres mi luz», gritó, apretando el medallón contra su pecho, sintiendo su calor a través del frío. Podía visualizar a su hijo, su risa, su brillo. Eso era lo que la impulsaba, eso era lo que le daba fuerza. La sombra, sorprendida, retrocedió un instante. Claudia aprovechó esa pausa, canalizando cada emoción, cada recuerdo de amor hacia el medallón. La luz comenzó a intensificarse de nuevo, y con cada pulsación, un eco resonó a través de la habitación, como una especie de canto ancestral que despertaba en la oscuridad misma. Samuel, gritó con todas sus fuerzas, y en ese momento, una oleada de energía surgió del medallón, envolviendo su cuerpo en un destello dorado. La habitación se llenó de una luz tan brillante que deslumbró hasta a la sombra, que se retorcía y se despojaba de sus formas grotescas, chillando. Pero no había tiempo para celebraciones. En el centro del brillo, Claudia pudo ver a Samuel, atrapado y atormentado, sus ojos llenos de miedo, buscando a su madre. Ella sintió su corazón romperse. Él estaba allí, pero también lo estaba la sombra, aferrándose a su esencia mientras la luz de su amor intentaba descifrar el laberinto de la oscuridad. En un instante de lucidez, Claudia entendió que el amor era una espada de dos filos. Liberar a Samuel significaba quizás perderse a sí misma en el intento. La mujer del medallón sonrió, aproximándose nuevamente. «Siempre hay un precio que pagar, querida», susurró, y de repente el cuarto se llenó de una risa siniestra.
¿Estás dispuesta a sacrificar tu propia alma? La amenazó, su voz resonando como un eco escalofriante. Claudia miró a su hijo, indefenso. El tiempo se volvió denso, cada tic del reloj sonaba desesperado. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Con su corazón latiendo con fuerza, pensó en la verdad que debía encarar la sombra, su sombra, ya había comenzado a deslizar sus garras. El medallón aún brillaba, pero no sabía por cuánto tiempo podría resistir. Lo que estaba por decidir la llevaría a un destino jamás imaginado. Samuel, murmuró, incapaz de apartar la vista de él. En su interior, la pregunta lo consumía todo, ¿qué sería capaz de entregar para salvarlo? La oscuridad se tambaleaba, pero su propio miedo hacia lo desconocido podía derrotarla. La elección estaba ante ella, y el tiempo se apresuraba. El sacrificio es solo el comienzo, gritó la sombra, mientras Claudia se preparaba para lo inevitable. ¿Podría enfrentar la oscuridad que también llevaba dentro de ella? Su historia apenas comenzaba a entrelazarse con todas las verdades que pensó que había dejado atrás. En ese instante, el futuro parecía más temible que la misma sombra. El ambiente estaba cargado de una tensión helada cuando Claudia finalmente se decidió. Con un grito desgarrador, llevó el medallón a su pecho y, con el corazón lleno de amor por su hijo, lo alzó hacia la sombra. La luz del medallón, casi cegadora, parecía intensificarse y contrarrestar el frío que la envolvía. Te lo ordeno. Libéralo. La desesperación en su voz resonó como un tambor en el silencio de la habitación. Las paredes parecían encogerse a su alrededor, pero ella no cedió. El poder del amor que sentía por Samuel era su única arma. Estás haciendo un gran error, respondió la sombra, burlona y aterradora. Nunca podrás salir sola de esto. Cada paso que des hacia él será un paso hacia tu propia perdición. Con su mano alzada, la sombra comenzó a desvanecerse como si fuera humo, pero se transformó en una risa escalofriante que llenaba el aire de ecos de antiguas tragedias. Claudia sintió que sus rodillas flaqueaban, el pánico quería atraparla, pero el rostro de Samuel seguía iluminando su mente. No, no puedes rendirte, pensó, y de repente, una visión de su madre volvió a ella, una figura querida pero ausente, que la instaba a luchar, a desplegar todo su poder interior. Con el brazo extendido y el medallón brillando desmesuradamente, comenzó a recitar palabras que ni siquiera sabía que conocía. Eran fórmulas antiguas, hechizos que resonaban en el aire como un canto, y cada palabra parecía desterrar al dolor que la oprimía. La sombra, ahora en forma de serpiente oscura, retorcía su cuerpo en un espasmo de furia. No puedes conservarte, gritaron en coro 1000 voces, eco de los temores que vivían en ella, eres tan solo una mujer. Las sombras siempre ganan. No. El amor siempre triunfa. Claudia contraatacó, el poder del medallón ardiendo intensamente. La luminosidad comenzó a expandirse por la habitación, un reflejo del amor que ella guardaba para su hijo, para su madre, por todas las batallas que había enfrentado. De repente, una explosión de luz estalló en el aire, como fuegos artificiales aderezados con desesperación y energía. La sombra chasqueó con rabia, su esencia oscura cayendo en trozos al suelo, mientras Claudia aumentaba el fervor de su voz. La habitación tembló, y una corriente eléctrica recorrió su cuerpo. Samuel, ven a mí, gritó, y la oscura figura se desgajó, cada fragmento desterrado por el amor que emanaba. Samuel, en su forma vulnerable, comenzó a liberarse, su rostro lleno de terror y de una chispa de esperanza que brillaba en sus ojos. Pero justo cuando parecía que iban a reunirse, el grito de la sombra retumbó. Nunca estarás a salvo, sostenía la criatura entre dientes de bruma. Esto es solo el principio. Y entonces, un silencio aterrador invadió la habitación. Claudia miró fijamente a la sombra, que se está desvaneciendo, pero esa risa burlona seguía resonando en el aire. Un escalofrío recorrió su espalda. No puede ser, pensó, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué quería decir con eso? La sensación de que el verdadero terror apenas comenzaba crecía dentro de ella. Las paredes de la casa crujieron, llenándose de un eco ominoso. Claudia entendió, al mismo tiempo que Samuel finalmente se liberaba, que el verdadero desafío no solo era la sombra exterior. La oscuridad había penetrado también en su espíritu, y ahora debía enfrentar no solo a la sombra, sino a lo que había dejado oculto en su propio ser. Mientras las primeras sombras de la noche caían, Claudia sintió como la realidad comenzaba a desvanecerse. La angustia la inundó mientras comprendía que, aunque había conseguido liberar a Samuel, las sombras de su pasado la acechaban más que nunca.
¿Dónde estás?, preguntó Samuel, sus ojos mirándola con temor y confusión. Claudia temía lo que vendría después, y en ese momento, su pecho se apretó, sintiendo el frío nuevamente. La pregunta se posó en su mente, ¿era esto realmente un final o solo el comienzo de un nuevo tipo de oscuridad? Y sí, el futuro que les esperaba era insondable. Sin aliento, la frase se repitió en su mente mientras las sombras volvían a acechar. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar? El aire se sentía más denso, como si la habitación estuviera atrapada en un hechizo inquebrantable. Claudia, con el corazón aún golpeando en su pecho, giró hacia Samuel, pero la luz del medallón comenzó a atenuarse, y con ella, la esperanza. La sombra se había desvanecido, pero su advertencia continuaba resonando en su mente. «¿Mamá? ¿Qué sucede?», preguntó Samuel, su voz temblando, y sus ojos buscaban respuestas en el rostro de su madre. Claudia sintió la necesidad de tranquilizarlo, pero las palabras no fluyeron. Solo podía pensar en la oscuridad que había enfrentado, una oscuridad que no se limitaba a lo sobrenatural. La sombra externa había encarnado sus propios miedos, sus lágrimas no lloradas y los secretos que había reprimido durante años. Un sonido sutil, como un susurro al oído, hizo que ambos se voltearan. La puerta de la habitación crujió y luego se abrió lentamente, revelando un pasillo vacío. Desde allí, un viento gélido sopló, trayendo consigo ecos de risas y lamentos lejanos. «Ven», murmuró alguien al fondo, un eco que parecía prometer consuelo y miedo a partes iguales. «Claudia, debemos irnos», insistió Samuel, su perplejidad se tornó en pánico al percibir la amenaza que provenía de aquel lugar oscuro. Pero ella se sintió atraída, su instinto maternal la empujaba hacia la puerta, como si la sombra que había enfrentado deseara lanzar una nueva trampa. «No. Tienes razón. No podemos quedarnos. Necesitamos un plan», murmuró, empezando a retroceder hacia el lado opuesto de la habitación. Pero tal como lo pensó, la luz del medallón comenzó a parpadear, como si insistiera en que la oscuridad aún guardaba secretos por desvelar. ¿Acaso había algo que no había comprendido? El frío aumentó, se adhirió a su piel, y las paredes comenzaron a susurrar nuevamente, esta vez contando historias de luchadores y perdedores, de amores y traiciones. Sam, aún con la mirada fija en la puerta, perdía su paciencia. «Mamá, ¿no ves que nos está llamando? No podemos quedarnos aquí. Es peligroso». Espera, Claudia sintió que las palabras resonaban en su mente. Tal vez la respuesta está dentro, quizás solo me esté mostrando quién soy realmente. De repente, el medallón brilló tenuemente, y una imagen se formó ante ella, un espejo oscuro donde se reflejaban sus propios miedos en la forma de dolorosas memorias. Recuerdos de momentos de debilidad, de un amor que había dejado tras de sí. Claudia se acercó, hipnotizada por la imagen, preguntándose si podría enfrentar su verdadero yo. «No. Mamá». Samuel gritó, pero su voz era solo un eco distante. La atmósfera se densificó, y comenzaba a ver figuras en el espejo que no reconocía, sombras de un pasado olvidado que clamaban por liberación. Algo dentro de ella empezó a gritar, no solo por Samuel, sino por la niña que alguna vez fue y que había dejado de lado. La luz se oscureció de nuevo, y la puerta parecía cerrarse de un golpe. Claudia giró, enfrentándose a la imagen en el espejo, donde pudo reconocer los rostros de sus ancestros, de los que se habían ido, y en sus ojos brillaba la desesperación de una generación marcada por la lucha y el olvido. «¿Vas a huir de esto también?», resonó una voz aterradora entre las sombras, gracias a la proyección de los recuerdos. «Siempre has huido, Claudia. Esta vez, no hay escape». El terror se apoderó de ella. Pensó en los años perdidos, en todo lo que había sacrificado, y ahora el verdadero objetivo se alzaba frente a ella. En el silencio del cuarto, la pregunta la golpeó con fuerza: «¿Quién serás, Claudia? ¿La madre que protege o la mujer que se aferra al dolor?». Un grito sordo y aterrador invadió la sala, y Claudia se dio cuenta que el verdadero enemigo no era la sombra, sino su propia indecisión. Debía decidir. Atravesando el espejo, el frío la abrazó. Miró a Samuel, cuya expresión de terror era ahora igual a la suya. Con un destello de resolución, Claudia supo que el camino estaba claro, pero la elección podría costarles la vida. «Prepárate, Samuel», dijo ella, «tal vez tengamos que enfrentar a lo que hemos huido por tanto tiempo. Esto apenas comienza». Y con eso, una risa perturbadora resonó, seguida de un choque de sombras que envolvieron el lugar. Claudia sintió la bruma helada que la rodeaba temblar cuando
con un grito desgarrador desde lo más profundo, abrazó su destino. Los ecos del pasado la atravesaban, pero en ese instante, entendió que su verdadero poder residía en el amor inequívoco por Samuel y en la decisión de enfrentar cada sombra que había perseguido sus pasos. Con determinación, dio un paso hacia adelante, atravesando el espejo. Una luz brillante estalló a su alrededor. La habitación no solo se iluminó con su coraje, sino que la energía del medallón reverberó, mezclándose con el poder ancestral del sacrificio. Sentía como cada sombra antigua se encogía ante la fuerza de su conexión con Samuel. Samuel. Gritó con todas sus fuerzas, el eco de su voz resonando en cada rincón. La figura de su hijo se comenzó a desvanecer, pero la luz lo abrazó y lo atrajo como un faro, dándole fuerza. Claudia podía sentir que ya no era solo ella la que peleaba, el amor que por él sentía se manifestaba en una energía tangible, una armadura indestructible que las sombras no podrían atravesar. Mientras la oscuridad se retorcía, la mujer de ojos tristes renació ante ellas. En lugar de venganza, su expresión ahora era clara y cálida, como si el peso de siglos comenzara a levantarse. ¿Vas a dejar que el miedo gobierne tu vida?, preguntó, su voz resonando con poder. No, respondió decidida Claudia, alzando el medallón hacia ella. He pasado demasiado tiempo huyendo. Esta vez, no me detendré. La mujer asintió, un cambio de energía impregnando el ambiente. Las sombras estaban comenzando a despejarse, y el medallón brilló intensamente, reflejando unos destellos de luz que atravesaron el espacio como rayos de sol en un día nublado. Para liberarte, debes confrontar lo que te ha mantenido atada. Claudia sintió un temblor, el pasado se precipitaba sobre ella como una ola gigantesca. Visiones la invadieron, imágenes de momentos perdidos con su madre, de su vida antes de convertirse en madre y de cómo había dejado que el miedo dictara su historia. Todo lo que había evadido quedó frente a sus ojos, y en su pecho, el dolor se transformó en una sensación cálida de comprensión. Con cada respiración profunda, Claudia comprendía que no podía solo pensar en salvar a Samuel, también debía liberarse a sí misma. No voy a perderme a mí para salvarte, murmuró, su voz firme. Con ese nuevo propósito, levantó el medallón una vez más y lo sostuvo firme. Nuestro amor es nuestra protección. No te necesito como rival, sino como parte de mí. La sombra, feroz pero debilitada, comenzó a desmoronarse. Esto no ha terminado, chilló, pero era solo una sombra del terror que había sido. Cuando Claudia miró a su hijo, vio su rostro brillar con amor y fuerza. Ya no había miedo, solo determinación. Samuel era parte de ella, fuerza que nunca había entendido que tenía. Vamos juntos, dijo Claudia. Siguieron la luz resplandeciente, que se expandió y pronto envolvió a la figura de la mujer. Con un destello final, la mujer sonrió. Libérate y libera a tu hijo. Los ciclos de dolor terminan hoy. El amor siempre vencerá. Y así fue como la oscuridad se disipó, como un manto desvaneciendo con el amanecer. El silencio que siguió era profundo, pero despojado de terror. La hacienda, aquejada por años de sufrimiento, parecía revitalizada. Claudia y Samuel se encontraron en un abrazo que resonó con un nuevo poder, el eco de lo que habían enfrentado ya quedaba atrás. ¿Lo logramos, mamá?, preguntó Samuel, mirando su medallón brillar con colores vibrantes. Sí, mi amor, respondió Claudia, sintiendo el pecho libre de peso. Lo hicimos juntos. Nuestro amor rompió la cadena. En ese preciso instante, supieron que sus vidas ya no serían las mismas. Habían enfrentado al pasado y lo habían transformado en esperanza. Las sombras podrían volver, claro, pero ahora existía el poder de su amor, y eso jamás podría ser eclipsado. Mientras la luz del amanecer llenaba la habitación con promesas de un nuevo día, Claudia y Samuel se dieron cuenta de que estaban listos para reescribir sus historias, un paso a la vez, dejando atrás todo miedo, todo dolor. Era el momento de la renacer, de hacer las paces con su pasado para un futuro luminoso. Esta vez, no había vuelta atrás. No olvides todo lo que viviste aquí. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Darle al botón de like ahora mismo es crucial, así alimentas el algoritmo y nos ayudas a seguir creando contenido emocionante. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final cargado de emociones, queremos saber lo que piensas. Y lo más importante, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante y poderosa. Este es el momento de mostrar tu apoyo,
no esperes ni un segundo más.